Arriba los de abajo, este viernes, solo por Telesur. Torturas, asesinatos de civiles, crímenes de guerra ejecutados en Irán y Afganistán fueron revelados a la luz pública el 22 de octubre por Wikileaks. Se trata de la mayor fuga de clasificados militares de la historia. Más de 390.000 informes sobre la ocupación en Irak desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009 son la primera visión real de la historia secreta de la guerra. El gobierno de Estados Unidos ha estado al tanto de lo ocurrido. No es la primera vez que se denuncian casos escabrosos en las ocupaciones de estos países por parte de Estados Unidos. Para muchos analistas y ciudadanos iraquíes, no hay sorpresas en estos informes. No, el contenido de Wikileaks no me sorprende para nada y tampoco creo que sea una sorpresa para nadie que haya servido en Irak. En realidad creo que representa lo que nosotros vivíamos día a día. Puede que sea algo como un trofeo de información para periodistas, pero para nosotros no era más que la realidad. Para aquellos que fueron al combate en Irak, nada de esto es una sorpresa. Creo que no hay información nueva, porque todos los iraquíes somos testigos de los acontecimientos después de la invasión y posteriores a la guerra. Por lo menos cada familia tiene un detenido que fue torturado en la cárcel por las fuerzas iraquíes o extranjeros. Esto es algo que todos conocemos. No necesitamos documentos para saberlo. Lo único es que estos documentos son una confirmación oficial. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, criticó las publicaciones de Wikileaks. Nosotros debemos condenar, en los términos más claros, la desclasificación de cualquier información clasificada por individuos u organizaciones que ponen en riesgo la vida de servidores estadounidenses, la de compañeros miembros y las de civiles, amenazando nuestra seguridad nacional y la de aliados. Los casi 400.000 informes, sobre los cuales no dijo nada la secretaria de Estado, dan detalles sobre 109.032 muertos en Irak, de los cuales 66.081 eran civiles, 23.984 eran enemigos etiquetados como insurgentes, 15.196 de las fuerzas iraquíes y otros 3.771 pertenecían a las fuerzas de coalición. Según los documentos que están en manos de Wikileaks, la guerra de Irak sería 5 veces más letal que la de Afganistán. Pienso que hay mucha hipocresía en este caso. Vemos a los oficiales estadounidenses enfocándose en la cuestión de cómo salieron los documentos a la luz e intentando ignorar lo que dicen esos documentos. Lo que está en ellos es importante, confirma muchas cosas que ya sabíamos, pero con más detalles de lo que nadie se pudiera haber imaginado. No hay nada de lo que yo pueda ver en estos documentos sobre algo que no sabía. Sin embargo, es extraordinario y chocante, aunque no sea una sorpresa total, ver los detalles de las matanzas de civiles en particular, saber que tropas estadounidenses veían que sus aliados iraquíes, a quienes ellos habían entrenado, pagado, armado y todavía estaban apoyando, torturaban a otros prisioneros iraquíes y no hacían nada. Ver estos detalles en los documentos es chocante, aunque eran cosas que ya se sabían. Por eso, el hecho de que la reacción de la administración Obama y muchos congresistas, que hasta ahora solo ha sido de indignación por saber que los documentos se divulgaron al público, es un enfoque muy deshonesto. El pasado mes de julio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos condenó las acciones del grupo Wikileaks. El portavoz del Pentágono dijo que analizarían los documentos para determinar el posible daño a las vidas de los miembros del servicio y a sus socios de coalición.
Aunque informó que no estaban buscando el origen de la filtración, afirmó que con el tiempo intentarán reducir la fuente de fuga. Los funcionarios estadounidenses exigen a Wikileaks regresar los documentos gubernamentales que poseen y se comprometa a no publicar ninguno nuevo, además de no solicitar más materiales del país norteamericano. Pero ¿cómo es que estos papeles supuestamente considerados como confidenciales, secretos de Estado, llegaron a manos de los administradores del portal? Probablemente lo que pasó fue que hubo un vacío de inteligencia. Alguien filtró esa información, esos documentos. Las Fuerzas Armadas tienen lo que llamamos el Cifernet, que es el Internet secreto. Se da una conexión particular y cualquier intercambio de información que se lleva a cabo en el Cifernet, que es catalogado como clasificado. Sin embargo, para poder filtrar información del Cifernet, basta con conectar un cable a la computadora. O inclusive, se puede hacer por medio de un flash drive. Es sencillo. Estados Unidos se ufana de poseer altísimos métodos de seguridad en todo lo que concierne a asuntos de Estado. Sin embargo, bueno, en realidad creo que el hecho de que haya estas filtraciones de información representan una preocupación para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La información, cualquier cosa que pasa durante el combate es considerada secreta, pero estas cosas pasan, estas filtraciones pasan. En escena no es tan seguro el sistema de las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Quiénes son los autores de estas publicaciones que hacen tambalear a uno de los países más poderosos del mundo? En su página escrita totalmente en inglés, Wikileaks se define simplemente como una organización sin fines de lucro, que lleva noticias e información al público. Leaks, que se traduce como fuga, filtración o gotera, refiere al objetivo de esta agrupación que publica material original sobre temas delicados cuyos involucrados, sean gobiernos o corporaciones, han tratado de mantener ocultos. Wikileaks se puso en marcha de manera oficial en 2007, basado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras. El grupo lo integran periodistas acreditados, programadores de software, ingenieros en redes, matemáticos y otros expertos en el área. Afirman que trabajan en colaboración con otras editoriales y organizaciones de medios, en vez de seguir el modelo tradicional de competir con medios de comunicación. Una vez que reciben los documentos, los someten a una serie de pruebas que verifican su autenticidad. Para resguardar el anonimato de las fuentes, ofrecen instrucciones de cómo enviar material sin miedo de ser interceptado, rastreado o desviado por organismos de inteligencia. El fundador, director y editor en jefe de Wikileaks es el periodista australiano Julian Assange, quien también fue programador y hacker con 25 cargos por piratería informática en 1995. Assange dice que vivió una infancia inestable debido a la compañía de teatro itinerante de sus padres, y tal parece que su vida actual corre el mismo destino, pues sus denuncias lo llevan a mantenerse oculto constantemente, para lo cual utiliza nombres falsos, se tiñe el cabello, duerme en sofás y pisos, paga siempre en efectivo y cambia con frecuencia los teléfonos celulares. Aunque algunos colaboradores de Assange dijeron no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones, el periodista fue enfático al afirmar que la verdad no volverá a estar en las sombras. Esta divulgación es sobre la verdad. Con la revelación a la luz pública de estos documentos, esperamos corregir el ataque a la verdad que se produjo antes, durante y después de la guerra en Irak. Similar posición sostiene Phyllis Bennis, directora del Instituto de Estudios Políticos de Washington, quien afirma que la democracia necesita denunciantes como el que sacó a la luz pública estos documentos. Estos documentos a la luz. La democracia necesita luz, transparencia. Estas guerras pasaron a acontecer ilegalmente, en secreto, basadas en mentiras. Esto no fue una guerra. No deberíamos olvidar ni dejar que nadie más en este país olvide que cuando esta guerra en Irak comenzó fue basada en armas de destrucción masiva que no existían, en la afirmación de que Irak tenía armas nucleares que nunca tuvo, en la afirmación que se encontró uranio en Níger que nunca existió. Esto fue mentira, fue una guerra basada en mentiras.
Por eso debe haber una exposición de las mentiras hasta que haya transparencia, hasta que haya este tipo de fuga de secretos que nunca deberían haber sido secretos. Estos actos nunca fueron secretos para los iraquíes, solamente eran secretos para los estadounidenses, para gente de este país. Por eso debemos cambiarlo. Para algunos analistas, la posición de Estados Unidos pasó de victimario a víctima. Yo diría que están mostrando cinismo porque en lugar de preocuparse porque se está dando a conocer la verdad de su actuación en los casos de Irak y Afganistán, quieren colocarse la casaca de víctimas diciendo que la información fue obtenida de manera irregular. Revelar estos documentos es un riesgo para quién. The Defense Department's reaction so far has been to say they're not going to comment and only that Hasta el momento han dicho que no emitirán comentario alguno. Estas filtraciones representan una amenaza para la gente que se encuentra en Irak y de iraquíes que trabajan con los Estados Unidos. Pero en realidad, lo que yo tengo que decir es que lo que pone en riesgo la vida de esas personas es que Estados Unidos mantenga una guerra en Irak. Eso es lo más importante. Lo que amenaza la vida de cientos de iraquíes es que nosotros estamos ocupando ese país. Y el resultado, conforme los documentos, más de 100.000 iraquíes han perdido la vida. O sea, que decir que estos documentos amenazan la vida de gente es completamente absurdo. Lo que amenaza cientos de vidas son las operaciones de combate que Estados Unidos desarrolla y la invasión a cientos de vecindarios en Irak. Los documentos sobre abusos cometidos en Afganistán e Irak no son los únicos recopilados y publicados por Wikileaks. La lista incluye otros temas susceptibles a los gobiernos como asesinatos, torturas y detenciones, supresión de la libertad de expresión y una prensa libre, diplomacia, espionaje e inteligencia, ecología y clima, corrupción, finanzas, impuestos, comercio, censura y tecnología de filtrado de Internet, cultos y otras organizaciones religiosas, abuso, violencia, violación. Wikileaks dice que ha salvado decenas de artículos, grabaciones de radio y televisión que podrían desaparecer después de haber sido censuradas por las grandes cadenas y corporaciones de la comunicación. Grupos y partidos políticos para